Bueno, seguimos. Sí que hay, decía, en cuanto a las persecuciones contra los cristianos, algún testimonio, aunque la difusión del cristianismo está poco documentada en España hasta bien avanzado el siglo III. En cuanto a las bagaudas galo-hispánicas, a finales del siglo III no tenemos pruebas fehacientes de las mismas. La historiografía tradicional relaciona las bagaudas con bandas, que sería la traducción literal más bien, con las revueltas campesinas galo-hispánicas lideradas por Eliano y Amando, que eran dos galos que tal vez pretendieran usurpar el trono, ya que sí que se ha atestiguado acuñación de moneda por su parte, con lo cual denota en estos líderes de las bagaudas, no las bagaudas, sí, cierta intencionalidad con respecto a alcanzar, usurpar el poder, eran usurpadores. En cuanto a los cambios sociales de este siglo III, hay que decir, sobre todo, destacar el ascenso del grupo ecuestre en contra de la decadencia de los senatoriales, alcanzando responsabilidades tanto en cargos militares como en cargos de la administración. Este proceso se inició ya con Augusto, se impulsó con Septimio Severo y se intensificó con Galieno entre los años 260 y 268. Y lo que dio lugar es a una sustitución de los senadores como en estos puestos de relevancia como gobernadores provinciales. No es que fuera un proceso forzado, sino más bien responde a una necesidad, ya que los jóvenes senadores en gran parte se desentendían de su obligación en el cursus honorum de realizar carrera militar. Con lo cual nos encontramos en este siglo III en Hispania un relevo de las familias dirigentes senatoriales por otras del orden ecuestre. En cuanto a hacer un balance de lo que supuso la crisis del siglo III en Hispania, tenemos que responder a las preguntas si hubo crisis, hubo transformación, hubo cambio, hubo continuidad. Es difícil que se diera una crisis estructural, ya que que respondería a una serie de cambios mucho más profundos, cambios en el poder, y sin embargo la autoridad imperial se mantuvo intacta, aunque hubo relevos de poder frecuentes, pero todo dentro del marco institucional. No hubo revoluciones para sustituir las estructuras de poder. Hispania, por otro lado, como hemos dicho, estaba alejado por su posición periférica de los centros de decisión y solo rompió los vínculos con el poder imperial de forma muy ocasional, como durante el Imperium Galliarum, durante el 260 y 272, y parcialmente en alguna provincia, pero fue algo más que responde a momentos puntuales que a un proceso amplio. No se generalizaron las crisis estructurales ni en espacio ni en tiempo, ni afectaron al proceso de evolución histórica. Con lo cual, podemos decir que nos encontramos con un balance negativo en cuanto a lo político y lo económico, y más atenuado en lo religioso y en lo social, que da lugar a la entrada de una nueva época, que supone la difusión del cristianismo, ya bien avanzado el siglo III, y el desplazamiento, como hemos dicho, del grupo senatorial de los cargos de la administración.
continuamos hablando ahora de las reformas de la organización político-administrativa y social de la Hispania tardorromana. A finales del siglo III, el mapa de la administración era el mismo que había establecido Augusto dentro de Hispania. En el año 300, Diocleciano emprende junto a los tetrarcas una serie de reformas que venían ya apuntándose un tiempo antes, tanto en el ejército como en las provincias, como en los cuadros de la administración imperial. En Hispania, Diocleciano introdujo la sustitución de la gens vices praesidis, suplentes, que eran los suplentes del legatus o del procónsul, por los praeses, que son de rango ecuestre, dentro del contexto reformista de toda la administración imperial. La progresiva sustitución de senadores por ecuestres se empieza a dar, como he comentado antes, desde Septimio Severo en el año 193 hasta el año 211. En este caso sí que responde a una política antisenatorial. Las reformas de Hispania tienen tres momentos, las podemos dividir en tres momentos principales. Por un lado, la división provincial diocleciana, la instauración de la diócesis hispaniarum y la creación de nuevas provincias. La reforma provincial diocleciana dio lugar a culminó con la creación de cinco provincias que llegaron más adelante a ser hasta 7, incluyendo Mauritania, Balearium y demás. Hasta finales del siglo III tenemos la Bética, la Lusitania y la Tarraconense, que era la más extensa y la que sufrió un proceso de mayores reformas debido a esa extensión. Hubo algunos cambios a mediados del siglo III con la denominación de praeses en los cargos de gobernadores. El cambio, antes eran legatus, ahora son praeses. Por eso hablamos de provincias praesidiales, que son las que son estos cargos que ocupan los ecuestres. Constantino creó el cargo de consularis entre el año 306 y 337. Todas las provincias hispanas fueron praesidiales, ¿vale? Es un concepto que hay que tener más o menos claro. Estaban gobernadas por personas del orden ecuestre, los praesidiales, ¿vale? Desde la época de Diocleciano, desde esta reforma del año 300. Y se constatan en este año de 300 ya 5 provincias, como he comentado, que eran la Bética, la Lusitania, la Tarraconense, que son las originales, y luego se le añade la Cartaginense y la Gallaequia, ¿vale? Son más pequeñas, unidades jurisdiccionales y más fáciles para administrar debido al descenso de su tamaño. En cuanto a las reformas administrativas que estamos viendo, hay que destacar la creación de las diócesis. Es la configuración más importante en este proceso de reforma. Se trata de una agrupación de provincias en un proceso inverso a la reforma de Diocleciano de separarlas. En este caso es una agrupación, se agrupan, ¿vale? El concepto probablemente vaya más allá que un mero agrupamiento territorial. El Laterculus Veronensis del año 303 hasta el 314 se escribió en esa época. En este documento, en esta fuente, se recogen los nombres de las 12 diócesis del imperio. A la diócesis de Hispaniorum se le añadió la provincia de Mauritania. Hay que hablar de la figura del vicarius, que tiene
jurisdicción sobre todos los provinciales y está por encima de los gobernadores. Podía administrar justicia, Vike Sankra, que es la justicia que emana de la máxima autoridad imperial, es decir, era un delegado imperial, por lo menos en asuntos de justicia. Tenía esa potestad. Se añade una nueva provincia en el año 370, Valentiniano I añade Balearium. En cuanto a la provincia que se creó de Mauritania Tingitana, probablemente respondiera a razones culturales y económicas, por la estrecha relación que mantenían la península con el norte de África, este círculo del estrecho, también para mejorar la defensa ante las continuas amenazas de grupos mauris sobre el sur de la península ibérica. Y también probablemente respondiera a un afán por romper la tradición administrativa y generar nuevas unidades. Por último, en cuanto a las reformas administrativas, hay que hablar de la creación de las prefecturas. La prefectura Galia era donde se englobaban las provincias hispanias. Había dos grandes prefecturas, en Oriente y en Occidente. Esta en concreto agrupaba a todas las provincias del occidente de la península itálica. Al mando había un prefecto regional con sede en principio en Arles y más tarde en Tréveris, ¿vale? Y respondiera probablemente a motivos políticos para evitar riesgos secesionistas, como ya lo había intentado Albino en Britania, con el intento de crear el Imperio Galliarum entre el año 260 y 273. Todo esto dentro de este marco de crisis y de cambios. Y también probablemente, aparte de razones políticas, la creación de esta prefectura de las Galias respondiera a motivos sociales, como las rebeliones campesinas, para dar una respuesta mejor a las rebeliones campesinas con Diocleciano, ¿vale? Teniendo allí a Mando, que se encargara de todas las provincias occidentales, podía haber una mejor, más eficaz respuesta ante estas posibles revueltas campesinas. En cuanto a las reformas económicas, hay que decir que estas fueron obligadas para dar respuesta a la crisis debido al aumento de los gastos, tanto militares como administrativos. Había una necesidad de recaudar más y de recuperar económicamente lo que se había perdido. En ese sentido, en España la producción se había resentido bastante y el comercio estaban debilitados por un siglo de luchas y guerras. Hubo un proceso también de abandono de la producción agrícola y la tetrarquía, el gobierno tetrárquico, emprende una serie de reformas fiscales para proporcionar mayores ingresos, realizando un nuevo censo fiscal, registrando tanto a personas como animales como bienes y propiedades. Y se instaura el iugatio capitatio, que es un nuevo sistema fiscal implantado con Diocleciano. En cuanto a la circulación monetaria, hay que decir que Hispania no tenía ceca propia, se nutría monetariamente de las cecas de las provincias de alrededor, donde sí las había. Seguramente no había ceca porque no había un ejército permanente dentro del territorio al que habría que
pagar periódicamente, y también porque el imperio evitaba extender cecas en la medida de lo posible para tener un mayor control centralizado del proceso monetario, de la circulación de monedas. Las monedas, por tanto, que circulan en Hispania en esta época durante los siglos III, y principio del siglo IV, son de otras cecas, la mayoría son de bronce, siendo más escasas las de plata y oro, hasta que se crean los solidi de Constantino en el año 330. Las monedas probablemente se usarán de forma, este tipo de monedas de bronce, como transacciones comerciales cotidianas. En la segunda mitad del siglo IV, la circulación monetaria está condicionada por las emisiones de las cecas occidentales y orientales. Ante la carestía, aumenta la circulación de monedas para acceder a los productos y aumenta también el valor nominal del circulante. El aumento de los precios, el proceso inflacionista que he comentado al principio, en el marco general que establecía para esta crisis, provocó una insatisfacción en la sociedad. Especialmente preocupante era la insatisfacción para el poder imperial de los militares, que veían perder poder adquisitivo. También los funcionarios y los pequeños contribuyentes. Con lo cual, los tetrarcas tomaron una serie de medidas que en principio supusieron un fracaso, como estipular unos precios máximos de los productos o reformar el valor de las monedas de plata. En principio, estas medidas fueron un fracaso, pero sentaron las bases para una recuperación posterior. ¿Vale? Al principio fracasaron, pero a medio plazo supusieron una mejora. En cuanto a la sociedad de bajo imperial, la división entre honestiores y humiliores, que en el Alto Imperio respondía o era una división jurídica, en estos momentos es una división social. Y además, dentro de los honestiores incluyen tanto a los grandes propietarios como a los altos funcionarios, en la jerarquía eclesiástica, la jerarquía militar, y a los humiliores, pues los que no son honestiores. Así los incluían a todos. Todos los que no eran honestiores eran humiliores. En términos sociales, ¿vale? Para terminar este cuadro de reformas, hay que hablar del ejército. El ejército es un sector que es menos perjudicado, que está menos perjudicado por las crisis debido a la protección de la que gozaba por parte del Estado. Había una omnipresencia de los viri militares en la vida social y política romana. Algunos oficiales incluso fueron aclamados como imperators, como emperadores, y otros desplazaron a los senadores de sus cargos. En una sociedad que en general estaba muy permeabilizada por el protagonismo militar del periodo. Entonces es lógico que tuvieran un especial protagonismo y estuvieran mucho menos afectados por la crisis. El sistema de refuerzo de defensa imperial se refuerza en esta época bajo imperial, y lo constatamos
con la proliferación de construcciones de instalaciones defensivas como Turris, como Castella, como Burgis, o con más presencia de unidades militares en áreas afectadas que lo requerían. Algunos historiadores han establecido el limus, un limes hispanus, en el siglo IV en la meseta norte, basándose en un documento, una fuente, el Notitia Dignitatus, donde se mencionan cargos al mando de las últimas unidades militares romanas en Hispania, probablemente en el año 416, para combatir a los grupos de bárbaros que habían ocupado la península ibérica en años anteriores, contradiciendo la teoría de la inexistencia de tropas imperiales en la península ibérica en esta época. Sin embargo, el supuesto limes estaría destinado a proteger a los hispanos romanos de los pueblos del norte de la península, pues está cuestionado, porque recientes excavaciones han demostrado que en el yacimiento de Julióbriga, donde según el documento estaba una de las cohortes, no hay evidencia de asentamientos militares más allá del siglo III. Con lo cual queda más o menos desmontada esta teoría. Y en cuanto al siglo III, yo creo que está ya prácticamente... Bueno, voy a hacer unas referencias aquí, sí, todavía al siglo III en cuanto a la economía. Me pista un poquillo, se me ha ido un poco, pero bueno, centramos esto. El campo, la economía, el campo y la ciudad, los recursos básicos y los mercados urbanos. Superada la crisis del siglo III, se abre una nueva etapa de crecimiento. Sin ejército en suelo hispano, ni cecas, ni altos funcionarios financieros. Sin embargo, sí que hubo, no que apareciera, sino que hubo, sí que existió durante la crisis y más allá de ella, una vez superada, un mercado intenso con algunos productos básicos, tanto destinados al comercio interior como exterior, como recoge el edicto del año 301. Y la expositio, a ver si lo digo bien, Totius Mundi et Gentium, de mediados del siglo IV, que cita una serie de productos más conocidos como el esparto, el galum, esa salsa, el jamón, tejidos y aceite. El aceite es producto estrella de Hispania, toda una industria que se desarrolló en el Alto Imperio en torno a ella, dedicando incluso a funcionarios del imperio específicos para gestionar el proceso de producción y de comercialización del aceite. Hispania, hay que decir que contaba con una buena red de puertos y calzadas, con lo cual los productos básicamente agrícolas y minerales tenían un fácil comercio, mucho más sencillo que en otras regiones periféricas del imperio, con lo cual, bueno, pues también contribuyó a paliar un poco los efectos de la crisis, a pesar de esa crisis, se desarrolló este comercio. La Pillae Rurae, bueno, ya he hecho referencia a ella, pero hay que hablar sobre todo de cómo dentro de ellas se da un proceso de fijación de trabajadores a la tierra. Digamos que aquí está el origen aquí encontramos parte de los orígenes de los procesos feudales que se dan mucho más adelante, unos siglos más adelante. La concentración en las villae de dominus, de los señores, de los propietarios, más los milicus, que son los capataces, junto a los esclavos y trabajadores, con todos los servicios necesarios sin necesidad de acudir a la ciudad,
con esta presencia permanente del propietario, se dio un proceso de dependencia tanto económica como personal. El propietario en algunos casos tuvo que defender a los habitantes, a los trabajadores, a los esclavos, a los servi, salvando las distancias, que tienen otras connotaciones más feudales, del acoso de los recaudadores, de los fiscales, de los funcionarios fiscales del fisco. Y bueno, pues ahí se generan unos lazos de dependencia que empiezan a ligar y a cambiar lo que es, junto a otros procesos de arrendamiento de tierras dentro de la propia villae, se generan unos lazos de dependencia que inician un nuevo proceso de sustitución de esclavos por siervos. Bueno, yo creo que ya está todo más o menos hablado en términos generales. Cómo afectan las reformas a España, el aumento de las provincias, la figura de los perdón, bueno, cómo afecta de una forma más tenue la crisis a España romana. Y bueno, un poco más. Ahora voy a iniciar y hablar del siglo IV en otro vídeo.